como buena guionista, con lo que abro esta charla es con una historia que, bueno, yo creo que ejemplifica bastante bien el título de la ponencia de hoy. La he llamado El hallazgo del pez sierra y está basada en hechos reales, ¿eh? Y bueno, esto os cuento. El año pasado, en 2025, estaba veraneando en Marenis de Barraquetes, no sé si lo conocéis, está cerca de la Albufera, con la familia y bueno, pues paseando por la playa nos encontramos con este resto. Bueno, no teníamos ni idea de qué era, pero año 2025, ¿vosotros qué haríais para averiguarlo? Preguntad al ChatGPT, ¿no? Imagino. ¿Cuántos preguntarían al ChatGPT? Bueno, no tantos, pensaba que la mayoría. Vale, podemos pasar. Vale, bueno, no sé si lo veréis ahí bien. Yo pregunté al ChatGPT y esto es lo que me contestó, ¿no? Que es un hallazgo increíble porque es muy peculiar, es una especie en peligro de extinción, es un pez sierra y bueno, que lo que podíamos hacer era no tocarlo, llamar a las autoridades o llamar a alguien que tuviera competencias en este asunto para ver qué hacer con ello, ¿no? La foto del pez sierra para que comparéis, que es lo primero que hice, buscarlo. Y el ChatGPT, claro, como siempre, o sea, es infinita la información que te puede dar, te dice, ¿quieres saber más sobre ello? Vale, pues eso, es una especie en peligro de extinción, protegida por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y ahí pues nos daban las opciones que podíamos... A ver, que no lo tengo por aquí. Bueno, no lo retires, toma fotos, anota la ubicación, contacta, ¿no? Pues, vale, ¿qué puedo hacer? Pues estas son las opciones que me daba: llamar a emergencias, llamar a la red de mareamientos o al Oceanographic o a la Conserjería del Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana. Bueno, en agosto lo de la Conserjería me parecía como difícil de conseguir, ¿no? En agosto en España. Lo de emergencia me parecía un poco dramático, entonces lo hacía. Claro, si estuviera vivo sería otra cosa, pero entonces la opción que me quedó, llamar a Oceanographic. Oceanographic me dio un número de WhatsApp y me dijo, mándame una foto, un vídeo, dime dónde estás exactamente. Ahí tenéis la conversación, ¿no? Estoy aquí, no sé si se ve muy bien. Y me pide que le mande, por favor, algún vídeo más y alguna foto más para tenerlo claro. Bueno, pues procedo a hacer eso y la siguiente es la respuesta de Oceanographic, es una foto que me envían de vuelta. Parece este tipo de palmera, bueno, muy bien argumentado, ¿no? Que algunas palmeras, bueno, por el aspecto que pueden parecer, pero aún así me dan las gracias por haberlo aclarado, porque, bueno, ante la duda, son majísimos Oceanographic y para mí, no sé, para vosotros, para mí se ha posicionado claramente por encima de ChatGPT, la marca, y el aprendizaje es que, bueno, las famosas alucinaciones que siempre se hablan de la IA, pues llevan a sesgos, a errores y a confusiones, pero sin embargo, en el caso del humano, la imaginación, por ponerme un punto positivo después de este fallo, ¿no? La imaginación pues da lugar a la inspiración y a la creatividad, y ahí la mente puede imaginar lo que sea. Entonces, bueno, me parecía que ilustraba bastante bien cómo estamos tendiendo a confiar y a darle una autoridad a ChatGPT o a cualquier otra IA que ponemos por encima muchas veces del humano, y sobre todo cómo la marca, en este caso Oceanographic, a través de su equipo humano, pues pone en valor la marca y la humaniza. ¿Pero quién tenía razón? Tenía razón Oceanographic. No sé si hay algún biólogo marino aquí, pero... Entonces, bueno, os quería poner esto, ¿no? El título de la charla, que es cómo humanizar, porque para mí la humanidad es la principal ventaja competitiva frente a la IA. Os he puesto esta imagen que solemos encontrar a veces en las cafeterías. No tenemos wifi, hablen entre ustedes, porque, bueno, pues creo que nosotros ahora mismo encontramos, aunque nos parezca que la IA es nuestra competencia, un rival sin igual, encontramos en la humanidad un valor que no podemos encontrar en otro sitio,
Y de hecho, bueno, pues, aunque creamos que supone esa competencia para nosotros, yo creo que eso deja lugar a lo genuinamente humano, a poder aprovecharlo y volver a conectar desde otro punto. De hecho, ahora pues hay una tendencia a rescatar ciertos eventos presenciales, bueno, ya sabéis, desde el COVID más aún, pero con el tema de las pantallas y de la gran exposición que tenemos a todas las tecnologías, las redes sociales, las plataformas, pues a recuperar cosas como, por ejemplo, bueno, ahora está resurgiendo el vinilo, está resurgiendo la fotografía química, hay eventos phone free que bueno, ponen a disposición del usuario espacios para dejar el móvil y poder disfrutar, y sobre todo ya incluso artefactos para el móvil que bloquean la cámara para que estemos disfrutando de un concierto sin estar pendientes de hacer fotos y vídeos, que es increíble. A mí me parece que cuando te abstraes y lo ves desde fuera es una cosa que sorprende y horripila a partes iguales, ¿no? Que estemos todos viviendo algo que es en directo a través de una pantalla. Cosa que yo os hablaba antes del teatro, para mí el teatro tiene tanto valor por eso, porque creo que se crea un espacio único, que no se vuelve a repetir, unas condiciones únicas en un momento concreto del tiempo, y ahí no hay pantallas y lo que ocurre ahí se queda ahí, y aunque se repita esa función, nunca va a volver a ser la misma. Y luego también hay hoteles con ayuno digital, que, bueno, pues no sé si, por ejemplo, los Vinci, como marca, lo que han hecho es proponer este ayuno digital, y si dejas el móvil en recepción te dan ciertos descuentos o ciertas ventajas y puntos para bueno, canjear en los establecimientos. Eva, dale, sí. Vale, entonces, para mí todo rota sobre ese eje de humanidad. Y bueno, pues las ideas claves que yo saco de aprovechar esta ventaja competitiva de la humanidad frente a la IA es resignificar y revalorizar lo humano, como veníamos hablando, poner al empleado como primer embajador de la marca, que es algo que parece que tenemos todas las marcas muy claro, pero luego nos perdemos en el camino, en la estrategia, y no lo tenemos tan interiorizado como creemos. Y poner las historias humanas en el foco siempre, porque al final, sea cual sea nuestro modelo de negocio, sea B2B, B2C, independientemente del tamaño, del mercado al que nos dirijamos, lo que hay al otro lado, a los dos lados de nuestra propuesta de valor son personas. Entonces creo que es algo común para todos y es algo que damos tanto por hecho, como digo, que a veces se olvida y no lo tenemos presente en esa estrategia. Os pongo este ejemplo de Ilunion Hotels, que es una marca con la que estuve trabajando el año pasado. No sé si todos la conocéis, es del Grupo 11, es una línea de negocio, la línea de hotelería de negocio del Grupo 11. Y bueno, ellos necesitaban contar de una manera audiovisual la política de protección de datos que fuera lo más accesible posible, porque ellos siempre ponen la accesibilidad por encima de todo, bueno, ya sabéis, son negocios que se basan en la inclusión en personas con discapacidad en toda su línea de negocio. Y bueno, pues necesitaban este formato audiovisual para dinamizar un poco el contenido que explica a los usuarios en su web, en las pantallas de los hoteles, cómo se tratan sus datos, que al final la privacidad, también relacionándolo con el tema de la IA, creo que es un tema importante que deberíamos conocer todos a fondo a la hora de usar ciertas tecnologías, ciertas plataformas. Entonces, bueno, pues pensamos varias cosas en darle una vuelta a cómo contarlo, y en principio la petición que a mí me llegó como creativa es aprovechar el tirón de la IA y de que la IA está en la conversación todo el rato para crear una mascota, un robot que contara la política de privacidad de datos, y como ellos tienen un consejo dentro del equipo que salvaguarda esos datos y que explica al usuario cómo los trata y demás. Claro, había que crear personajes de ficción para contar esto, y de ficción que fueran robots, que dándoles un punto de humanidad, porque no querían que fueran tan fríos como robots. Entonces, bueno, le dimos varias vueltas, contratamos a un dibujante, hizo algunos bocetos, la verdad que os los podía haber puesto, ya os los enseñaré si tengo oportunidad.
Hicimos algunos bocetos sobre, pues, como un tipo de astronauta, un tipo de robot basado en ChatGPT, bueno, con ojos, eso sí, muy llamativos, como muy de Furby, ¿no? Para que fuera más cálido, pero no, algo no terminaba de encajar. Y claro, ¿qué es lo que pasaba? Que lo que os contaba antes, ¿no? Dábamos por hecho esa humanidad que tenemos dentro de la marca, las posibilidades que tiene el transmitir a través de nuestras propias personas, lo damos por hecho y nos vamos a algo totalmente ficticio que hay que inventar. Entonces no tenía ningún sentido y caímos en esto, ¿no? ¿Qué necesidad hay de humanizar la tecnología cuando hay un gran componente humano detrás de esta marca, que son personas y personas con discapacidad? Entonces le dimos totalmente la vuelta, nos cargamos a los robots y nos fuimos al equipo de Illusion Hotels y, bueno, con un banco de imágenes, una sesión de fotos que les hicimos, lo que hicimos fue animar, bueno, lo veis en la parte de la derecha, lo que hicimos fue animar unos vídeos para, en modo infografía, pero con el componente de su equipo muy presente, para explicarnos qué es lo que hacemos con la información que el usuario deja en su proceso de compra, ¿no? En su buyer journey. Bueno, entonces esta estrategia, que creo que es un ejemplo de humanidad de la marca, pues al final lo que hizo fue democratizar la información, una información que normalmente es una comunicación muy fría y muy de aspectos legales. La democratizamos con el objetivo de que el cliente se sintiera realmente en su derecho de utilizar esa información y de saber qué hacen con ella. Y creamos una guía también visual que podían descargar y que fuera accesible, todo subtitulado y demás. Bueno, la estrategia se apoya en dar voz a esos empleados con discapacidad, reforzando la idea de que la tecnología y lo jurídico deben estar al servicio realmente de las personas. Y aparte, pues como os digo, se utilizó comunicación inclusiva. Si quieres lo voy pasando, Eva, que no te quiero tener ahí. Vale. El segundo punto que creo que pivota desde este eje de humanidad es la creatividad. Es trabajar la creatividad ya desde la estrategia, no solamente en las piezas concretas o en la acción en cuestión que haya dentro de la acción de branding, ¿no? No en el vídeo en concreto, sino ya desde la estrategia de la marca, desde el ADN de la marca. La IA sí es creativa en sentido operativo, pero no en un sentido humano. La creatividad debería ser en realidad una herramienta clave para este cambio de paradigma que estamos viviendo. Porque antes, bueno, a mí en la carrera, yo que venía de estudiar primero turismo, me incidían en la importancia de tangibilizar lo máximo posible el servicio y de darle un valor tangible. Al ser servicios, ser el sector turismo, era como lo más complicado de poner en valor. Antes había que hacer esto, tangibilizar el producto y el servicio, como os digo, pero ahora creo que hay que desandar ese camino y no tangibilizar, sino pasar de lo concreto más a lo abstracto, a las sensaciones, a lo etéreo, a lo que nos hacen sentir las cosas, y pasar de lo tangible del beneficio del producto o del servicio a lo intangible, porque es lo que más valor tiene hoy en día, todo lo intangible que puede darnos una marca. Y como ejemplo de esto, bueno, nos llegó un proyecto el año pasado que era un desafío, era hacer un rebranding con la estrategia de Esperia World, que no sé si la conocéis como marca, es una cadena de hoteles bastante grande. Y ellos tienen su propia, aparte de como grupo inversor gestionar un montón de activos hoteleros y un montón de marcas, tienen su propia marca que es Esperia, y estaba falta de identidad. Necesitaban un rebranding y empezaron por reformar todos los hoteles que tenían de la marca Esperia. ¿Qué pasa? Que cada hotel lo reformaron intentando optimizar los recursos lo máximo posible y adaptándose a la cultura local de la manera estética que más les encajaba en cada zona, con lo cual cada hotel es diferente. Ahora había que crear una estrategia de branding bajo el mismo paraguas y la misma identidad para todos los hoteles de la marca Esperia, pero incidiendo en que cada hotel fuera diferente. Cada hotel tiene una historia con identidad propia
pero una historia con identidad compartida, digamos, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir, creo que desde aquí puedo. Esto lo que vais a ver es cómo es la campaña que probablemente salga en televisión. Vale, como veis, bueno, ese es el recopilatorio, digamos, de cada una de las estrategias de branding que ahora os cuento que desarrollamos para cada hotel en concreto. Y esta es la que, en teoría, recopila, como digo, esa identidad Hesperia, que es la que luego va a trascender a los medios, pero cada una, bueno, pues ha sido transmedia y, por ejemplo, la del hotel en Sevilla, la estrategia de branding trascendió a una acción vinilando el tranvía de Sevilla, que es bastante reconocible, con imágenes del spot que grabamos allí. Y bueno, con una caseta de la Feria de Sevilla dentro del propio hotel, diferentes tipos de acciones. La cosa es que cada hotel se convirtiera en una puerta a la cultura local y que ofreciera una vivencia pues, auténtica y única de ese hotel en concreto, sin olvidar la marca. Y el objetivo es ir más allá de lo básico, conectar con el viajero que busca recuerdos y busca una inmersión profunda en el destino. Entonces, bueno, os cuento un poquillo lo que hicimos con cada uno, en la implementación de cada uno. No sé si... Digo, porque si os pongo todos los vídeos, igual os voy a poner el de Sevilla, porque es el primero que hicimos. Vale, pues esta es la campaña que hicimos, la pieza audiovisual para el Hotel de Sevilla. Como os digo, pues el foco estaba en la tradición, ¿no? En la tradición popular y transmitir que el viajero iba a poder disfrutar en el hotel de vivir Sevilla realmente con las tradiciones locales. Y la pieza, pues al final es una historia más conceptual que, bueno, lo que pretendíamos es que quedaran las sensaciones más allá de la narrativa y bueno, pues basada en eso, en esas sensaciones de vivir Sevilla. Pero sin embargo, si nos vamos a la campaña de Presidente, veis que no tiene absolutamente nada que ver. Claro, este hotel... Ay, perdón, ¿eh? Este hotel se relanzó como un hotel con estilo neoyorquino, inspirado en el cine de los años 20, y la pieza audiovisual es prácticamente un musical La La Land, porque la idea creativa nos llevó por ahí, porque el elemento narrativo con el que jugamos fue la música en ese momento, ¿no? Sin embargo, sí que tiene otros elementos narrativos en común, las azoteas, bueno, pues el cierre final, que es como siempre intentábamos darle una historia circular para que no perdiera la identidad de marca Hesperia que tenían que tener todos los hoteles en común. Bueno, este hotel tiene un bar como clandestino al que se puede acceder con esa moneda que enseña ella en el vídeo. Entonces, bueno, nos dieron algunos elementos cuando visitamos el hotel. Al final todo el proceso creativo nace pues, de una imagen, de una pieza musical, de un concepto que se convierte en eso, que se aterriza en una imagen, una música. El anterior que habéis visto, el musical, pues claro, fijaros cómo es el proceso creativo y en diferencia con la IA, ¿no? En este caso, mi proceso creativo, como os digo, empieza con ese concepto. En el caso del Hotel Presidente, están los dos en Barcelona, este último y el anterior en Barcelona, solo que este está en el barrio gótico y lo que quiere reflejar es ese misticismo y esa cultura un poco negra del barrio gótico, ¿no? Mi proceso fue ir a conocer los hoteles, pues visualizar todo allí, ver qué transmitían, ver qué sensaciones transmitían, y en el caso anterior del musical, la inspiración me llegó en un concierto de Electro Swing, por ejemplo, ¿no? Que conecté rápidamente con las imágenes del hotel. En este caso, pues fueron las escaleras más tipo psicosis, con la sombra y demás, y un elemento que ellos tienen como lámpara en el hotel, que es ese gorro de bombín. Entonces, claro, me parece interesante hablar del proceso aquí porque es verdad que ChatGPT o cualquier otra IA al final está programada para simular los procesos neuronales y las redes neuronales y llegar a una conclusión parecida, pero creo que hay un rastro de humanidad en el proceso que no lo podemos conseguir a través de herramientas tan automatizadas, ¿no? Vale. El siguiente elemento con el que creo que hay que contar a la hora de aprovechar ventajas competitivas frente a la IA es la narrativa,
que no es lo mismo que la creatividad que acabamos de ver en piezas que son de branding, porque al final branding y branded content, como sabéis, no es lo mismo. En el branded la marca tiene que estar al servicio de la historia, porque lo que hemos visto hasta ahora puede ser más o menos creativo, más original o menos, pero lo que estamos es transmitiendo, aunque no de forma muy explícita, pero lo que la marca quiere transmitir. En el branded lo que tenemos es que poner ese contenido al servicio del usuario. Y digo esto porque parece como muy obvio, pero bueno, ahora en uno de los ejemplos que voy a contar, que ya no es un trabajo mío, sino de un compañero guionista, claro, él me decía, al final la marca necesita que contemos ciertos bullet points que yo en la narrativa no lo puedo integrar, en la narrativa que he pensado para generar un contenido de valor. Y bueno, pues con mucha lucha, al final la marca cede. Es un ejercicio de confianza, pero cede. Entonces hay que tener en cuenta esta distinción, porque a pesar del avance tecnológico, nosotros seguimos queriendo escuchar historias, ver historias, leer historias, y seguimos leyendo, incluso yo por lo menos en papel, no sé vosotros, en papel para huir de las pantallas, y seguimos viendo cine y series porque nos interesa esa narrativa genuina, sin que nos tengan que vender nada ni contar nada. Entonces, bueno, antes esta generación de contenido se basaba en estar en los canales, en todos los canales donde se consumía ese contenido. Ahora la marca debería ser el propio contenido, y ahí llega el branding. Y bueno, siempre se ha dicho esto de el dato mata al relato, el relato mata al dato, cómo coexisten el relato y el dato. Para mí es integrar el relato y el dato, y dar con la narrativa para que eso llegue y sea parte del ADN de la marca. Y bueno, yo creo que es la forma de aumentar la retención y la comprensión. Bueno, no sé si aquí todos, no voy a hacer spoiler, habéis visto el final de Stranger Things, pero que ha habido tanto revuelo con esto, ¿no? La IA está generando finales alternativos para satisfacer a la parte de los usuarios que nos ha quedado satisfecho con el final, ¿no? Vale, yo me meto a ver por curiosidad los comentarios, ¿no?, de Instagram, de la gente, cómo reacciona a esos vídeos. Claro, es verdad, sí, la IA nos permite hacer finales alternativos, pero ¿quién fue quien creó el vínculo real con esos personajes? La relación con esos personajes, ¿no? Los guionistas y creadores de la serie. Por eso os hablaba antes del proceso, la importancia del proceso. Ese final es posible y la gente, bueno, lo ve y lo comenta y incluso lo acepta porque hay un recorrido y un proceso antes. Bueno, en cuanto a narrativa, este es otro de los ejemplos que es, como os decía, es de un compañero guionista, se llama Manuel Bartual. A lo mejor le conocéis porque fue dibujante en El Jueves y bueno, porque en el audio es bastante conocido, y creó este podcast como ejemplo de un branded content que va más allá de los podcasts patrocinados que estamos acostumbrados a escuchar. Se está generando este tipo de contenido que es ficción en audio. Y bueno, pues Bloom, si quieres pasamos, Eva. Son 9 capítulos de 20 minutos de duración y bueno, se puede escuchar en Spotify, en Apple, bueno, todas estas plataformas. Tiene una triple nominación en 2023 a los Ondas globales de los podcasts y ganó el premio a Mejor Branded, o sea que merece la pena, aunque sea echarle un oído, un ojo no, pero un oído. Y bueno, fue un encargo que le hizo el Suiza Turismo a esta persona para contar pues los atractivos que tiene Suiza. Claro, o sea, de forma natural, por cómo va viajando el personaje, y ahí hay una web donde se puede ver, porque luego puedes reproducir el contenido de esa ficción, el viaje de esa ficción, lo puedes reproducir como tu propio viaje. Claro, el recorrido, pues al final, de forma natural, te va enseñando esos atractivos de Suiza, pero no desvirtúa ni adultera la historia, la narrativa que él quiere contar, que bueno, pues es esta narrativa de misterio de una chica que va buscando como revelar el misterio que hay en torno a una pintora de Suiza, y bueno, va buscando, ya lo escucharéis, que no me quiero liar mucho con esto, pero es bastante interesante cómo pone la historia al servicio la marca se pone al servicio de la historia, ¿no? Y luego otro ejemplo, por ejemplo, es el de este podcast también, que es ficción sonora, del Banco Santander.
se llama Titania, y ellos lo que han intentado es informar sobre sus políticas de ciberseguridad y sobre lo que hay que hacer y no hay que hacer para no caer en estafas virtuales, pero lo querían hacer de una manera diferente y que se digiriera mejor por parte del usuario. Bueno, pues han creado este thriller de ciencia ficción que se llama Titania, que también está escrito por este mismo guionista, Manuel Bartual, y por Juanjo Ramírez, y obtuvo también un premio Ondas al mejor podcast en 2023. Al final Podium Podcast lo produjo con el Banco Santander. Y superó los 1,6 millones de descargas en su primera temporada, por cierto. Vale, y bueno, lo que quería contaros aquí, a mí que me gusta mucho la neurociencia, intento también estar un poco al día de eso, esta frase me gustó mucho para conceptualizar todo esto que estamos hablando, que es que la emoción decide y la razón justifica. Al final la palabra llega, pero la imagen llega más rápido. Y bueno, el ejemplo lo tenéis en los memes, que muchas veces se hacen virales más rápidamente porque es la imagen lo primero que llega, ¿no? Entonces nosotros entender también cómo el cerebro primero elige la relación que va a tener con la marca desde la emoción y luego ya la racionaliza, creo que es importante de cara a la estrategia, a llevar a cabo la estrategia. Vale. Y luego lo que os quería, bueno, para cerrar todas estas patas de las ventajas competitivas frente a la IA, es que la propia IA es una ventaja competitiva, que al final durante toda la historia se han sucedido ciclos de cambio y de adaptación, y que, bueno, por ejemplo, el otro día en el podcast de la Script, no sé si lo escucháis, sobre cine, Candela Peña hablaba y decía que si ella hubiera tenido la herramienta de las redes sociales en su época, probablemente no sería una actriz, sino una creadora de contenido. Y claro, me hizo pensar en esto, ¿no? Llega una herramienta y tener la capacidad de aceptarla y adaptarla a nuestros procesos, creo que nos supone más una ventaja competitiva ahora mismo que una competencia en sí misma. Y por lo menos yo quiero arrojar este poquito de luz y verlo de esta manera. Que creo que estas herramientas al final nos permiten adaptarnos a los nuevos contextos. ¿Cómo voy, Eva? Sí. Vale. Nada, os decía, la IA, seguramente aquí hay gente que lo sepa mejor que yo, porque yo no soy experta técnica en IA, estoy siempre formándome en IA aplicada. Ahora empiezo un curso en IA aplicada a la industria audiovisual también, por esto que os digo, ¿no? Porque me gusta saber de qué herramientas dispongo. Y sabéis que la IA, pues la programación basada en el Deep Learning, lo que intenta es esto que hablábamos antes de emular cómo piensa el cerebro humano mediante un aprendizaje basado en redes neuronales para tomar decisiones. Y está claro que esto pues, va a suponer un cambio grande y que todavía estamos viendo los efectos y todavía no tenemos todo el panorama y todo el paisaje, pero que tengamos presente que la IA no es creativa ni razona, que simula esos resultados y esos procesos de razonamiento y procesos creativos, y que el valor humano realmente está en ese proceso, como os decía antes, que podemos usar la IA para hacer visible lo oculto, analizar datos que nosotros no tenemos acceso o no tenemos posibilidad de procesar tan rápido, pero que lo humano es lo que le da el sentido a eso que nosotros no tenemos a nuestro alcance y que la IA nos hace visible, ¿no? Y por lo tanto, para mí lo que sí hace es potenciar lo humano, que la clave está como entenderla como una amplificación de lo cultural, no solo como una herramienta de productividad. Os decía, en el anterior, os decía que podía ser aliada en el proceso creativo por esto, ¿no? Porque puede ser en las dos fases que he distinguido aquí, divergente y convergente del proceso creativo, pues al final nos puede funcionar como disparador para generar brainstorming, para profundizar en esas ideas, para introducir variables, para establecer ya en la fase convergente las bases de un proyecto en su fase muy inicial o ajustar la estructura del proyecto. Entonces, bueno, creo que ahí es donde nos puede complementar. Y ahora sí. Entonces, bueno, yo os he puesto ahí la aliada porque creo que al final es esto, ¿no? Nos libera tiempo para lo genuinamente humano,
porque si la IA puede hacer análisis de datos, de conversaciones, y puede procesar esto de manera más rápida, predecir tendencia, lenguaje emocional, tensiones culturales, nosotros lo que podemos es dedicar más tiempo a ser más empáticos y a dar mensajes más relevantes. Y desde ahí también revalorizar la creatividad, como os digo, poniendo la diferencia entre crear y producir, poniendo en valor esa diferencia y bueno, pues devuelve el foco al propósito, porque creo que el criterio y la ética se convierten en activos de marca y lo humano se vuelve diferencial y la empatía en capacidad estratégica. Y con estos dos ejemplos os lo dejo aquí, por si los queréis investigar, que me parecen ejemplos muy buenos de branding también, que son estrategias un poco disruptivas. Bueno, la segunda no es que sea disruptiva como tal, sino que es un cortometraje, una pieza realmente de ficción creada para una marca, y vais a ver la producción que hay detrás y todo el mensaje y lo bien elegido que está, porque transmite los valores de la marca y funciona incluso como estrategia de responsabilidad social corporativa. Y en la de John Kortajarena, que es la de arriba, pues bueno, es una campaña de Wallapop que creo que también usó un referente en la moda para retar a los propios medios de moda y a las propias revistas a que la moda sea más sostenible. Y creo que está muy bien jugado, así que ahí os las dejo por si queréis investigar. Y nada más, no me lío más, que como me dejéis, nos da aquí las 1000, pero que muchas gracias, que espero que os haya servido un poco algo, que sea algo iluminador, y que no tengamos tanto miedo a la IA, porque creo que puede ser buena aliada y que confiemos más en nosotros, en el valor humano que tenemos. Un fuerte aplauso.